Hola, me llamo Fernanda, tengo 26 años, soy de Monterrey, y esto me pasó hace apenas 4 años, cuando todavía vivía en casa de mis papás. Imagina esto, es una fiesta de pijamas normal. Alguien saca una ouija comprada en una tienda de disfraces como broma, y todas nos reímos. Nadie creía que fuera a pasar algo real. Y esa risa fue lo último normal de esa noche. Lo que les voy a contar es lo que vivimos 5 amigas en un solo cuarto, y lo que investigué después, cuando finalmente me atreví a buscar si a alguien más le había pasado algo parecido con esa misma tabla. Éramos 5. Pusimos los dedos sobre el puntero entre burlas, hasta que alguien preguntó, solo por molestar, si había algo escuchándonos. El puntero se movió, despacio, pero se movió, directo hacia el sí. Pensamos que alguien lo empujaba a propósito. Nadie lo admitió y aún así seguimos preguntando. Lo más curioso es que la entidad, o lo que fuera, no dio un nombre normal. Deletreó una palabra que ninguna de nosotras conocía, en un idioma que después, ya investigando, descubrí que ni siquiera correspondía a ningún alfabeto reconocible por completo. Pero lo que nadie esperaba fue lo que pasó después. Las luces de la habitación empezaron a parpadear, aunque no había ninguna tormenta esa noche, ni un solo problema eléctrico reportado en la colonia. Sin embargo, la historia no termina ahí. Una de mis amigas, Daniela, empezó a reírse sin control, una risa que no sonaba como la suya, más grave, casi como si viniera de alguien parado justo detrás de ella. Cuando volteamos, no había nadie, pero el aire ahí, en ese rincón exacto del cuarto, estaba helado, mientras el resto de la habitación seguía tibio por el calor de 5 adolescentes encerradas. Alguien propuso apagar la luz por completo para sentir mejor la energía, según dijo, y en ese momento fue cuando noté algo que hasta hoy me sigue dando escalofríos. Nuestras sombras, proyectadas contra la pared por la única veladora que quedaba encendida, no se movían al mismo tiempo que nosotras. La mía se quedó quieta una fracción de segundo después de que yo ya me había movido, como si algo del otro lado de esa sombra todavía estuviera decidiendo si seguirme o no. Lo verdaderamente macabro empezó cuando intentamos cerrar la sesión de la forma correcta, moviendo el puntero hacia adiós. No se movió, ni un centímetro, como si algo del otro lado se negara a colgar la llamada. ¿Por qué se negaría a irse justo cuando ya queríamos parar? Años después entendí, leyendo testimonios de otras personas en foros y grupos dedicados a este tipo de experiencias, que muchos coinciden en algo similar. La entidad rara vez se va cuando tú decides que la sesión terminó. Se va cuando ella considera que ya obtuvo lo que buscaba, y muchas veces eso incluye quedarse un rato más después de que apagas las luces y todos van a dormir. Esa noche, ya todas dormidas o fingiendo estarlo, escuché algo arrastrarse por el pasillo fuera del cuarto, un sonido lento, como de tela húmeda, rozando contra la duela de madera. Contuve la respiración. El sonido se detuvo justo frente a la puerta cerrada, y durante casi un minuto completo no escuché absolutamente nada, ni siquiera la respiración de mis amigas a mi alrededor, como si el cuarto entero hubiera dejado de existir por un momento. Al día siguiente, Daniela amaneció con 3 rasguños largos y profundos en la espalda, alineados de forma perfecta, casi geométrica, algo que ningún movimiento accidental durante el sueño podría explicar. Ella no sintió nada, solo lo notamos cuando se cambió la playera y las manchas de sangre seca ya habían marcado la tela, formando un patrón que, vistas de cerca, casi parecían 3 símbolos distintos y no simples rasguños al azar. Y lo peor es que no fue solo esa noche. Durante casi un mes, Daniela empezó a hablar dormida, con esa misma voz grave, repitiendo la palabra que el puntero había deletreado una y otra vez, hasta que sus papás, ya preocupados, decidieron llevarla con un sacerdote conocido de la familia. Sí, escuchaste bien,
un sacerdote, no un psicólogo, porque para ese punto los rasguños habían aparecido de nuevo 2 veces más, cada vez más profundos, y en una ocasión Daniela despertó con la boca llena de tierra, aunque no había salido de su cuarto en toda la noche, según la cámara de seguridad que sus papás instalaron después del primer incidente. El sacerdote llegó una tarde, ya con experiencia previa en este tipo de casos, según nos contó la propia mamá de Daniela. Roció agua bendita alrededor del cuarto, rezó durante casi una hora completa y en un momento específico, cuando pasó cerca del closet donde guardábamos la ouija después de esa noche, Daniela, que hasta entonces había estado tranquila, casi ausente, se dobló hacia adelante como si algo invisible le hubiera golpeado el estómago con fuerza y vomitó un líquido oscuro, casi negro, con un olor a tierra húmeda y algo metálico que ninguno de los presentes supo identificar del todo. El sacerdote no se sorprendió, dijo, con una calma que en ese momento me pareció casi más aterradora que el propio suceso, que eso era exactamente lo que esperaba encontrar, y que la tabla tenía que quemarse esa misma noche, completa, sin guardar ni un solo fragmento, porque cualquier pedazo que sobreviviera podía funcionar como una especie de puerta a medio cerrar. Antes de que sacáramos la tabla del closet, el sacerdote nos pidió revisar la espalda de Daniela una última vez, y fue entonces cuando los 3 rasguños que ya habían empezado a cicatrizar se abrieron de nuevo frente a nosotros, sin que nadie la tocara, dejando escurrir un hilo delgado de sangre fresca que contrastaba con la piel ya reseca alrededor. Daniela ni siquiera hizo una mueca de dolor. Miraba al frente, con los ojos vidriosos, como si esa parte de su cuerpo ya no le perteneciera del todo en ese momento. Quemamos la ouija en el patio, los papás de Daniela, el sacerdote y yo. Y aquí es donde comienza el detalle que más me sigue costando explicar. Cuando el fuego consumió por completo el tablero de madera, durante apenas un segundo, entre las llamas se formó una silueta oscura, alargada, con demasiadas articulaciones para hacer un simple efecto del humo antes de deshacerse por completo en cenizas. Hoy, 4 años después, Daniela ya no recuerda casi nada de esa noche, o al menos eso dice ella misma cuando alguien lo menciona, pero cada vez que alguien pronuncia la palabra Ouija cerca de ella, se queda callada, se toca la espalda sin darse cuenta, justo donde estaban los rasguños, y cambia de tema lo más rápido que puede. Hola, me llamo Rodrigo, tengo 34 años, soy de Puebla y trabajo organizando bodegas y casas de familiares que han fallecido, ayudando a decidir qué se guarda y qué se dona. Esto que les voy a contar me pasó hace 2 años, cuando me tocó vaciar la casa de mi abuela después de que murió. Imagina esto, estás solo, de noche, en el ático de una casa que conociste toda tu vida, rodeado de cajas que nadie ha tocado en décadas, y de pronto encuentras algo envuelto en tela negra, atado con un listón, escondido detrás de un ropero, como si alguien lo hubiera guardado ahí a propósito para que nadie más lo encontrara. Y en el momento en que desenvuelves esa tela, sin saberlo todavía, acabas de despertar algo que tu propia abuela pasó 50 años intentando mantener dormido. Es lo que me pasó a mí, en mi propia familia, y lo que descubrí después revisando cartas viejas que mi abuela nunca quiso que nadie leyera. Mi abuela nunca fue una mujer supersticiosa, o al menos eso pensaba yo. Era práctica, directa, de esas personas que no creen en nada que no puedan tocar con las manos. Por eso me sorprendió tanto encontrar entre sus cosas más privadas una ouija de madera oscura, ya vieja, con las letras casi borradas por el uso, envuelta con un cuidado que no correspondía a algo que alguien simplemente quisiera esconder por vergüenza. Adentro de la misma tela encontré una nota escrita con la letra temblorosa de mi abuela, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Decía textualmente:
que si alguien encontraba esa caja después de que ella faltara, por favor la quemara sin abrirla, sin usarla, sin siquiera voltear el tablero para verlo completo. ¿Por qué no seguí esa instrucción tan clara? Honestamente, por curiosidad, la misma curiosidad que probablemente afectó a mucha gente antes que a mí en historias parecidas. Guardé la tabla en mi propia casa esa noche, pensando en investigarla al día siguiente, sin imaginar que ya no iba a necesitar investigar nada, porque la respuesta iba a buscarme a mí primero. Pero a partir de aquí, las cosas se pusieron todavía más horribles. Esa misma madrugada desperté con la certeza absoluta de que alguien más estaba parado junto a mi cama, aunque vivo solo. No fue un sueño. Sentí el peso de alguien sentándose en el borde del colchón, un peso real, suficiente para hundir el colchón visiblemente hacia un lado. Cuando finalmente me atreví a encender la luz, no había nadie, pero sobre la mesa donde había dejado la ouija, el puntero ya no estaba en su lugar original. Estaba exactamente sobre la letra que corresponde al nombre de mi abuela, como si alguien, durante la noche, hubiera estado deletreándolo despacio, letra por letra, mientras yo dormía a unos metros de distancia. Lo más perturbador no fue eso, fue que, al revisar mi teléfono, encontré una nota de voz grabada a las 3 de la mañana, una hora en la que yo estaba completamente dormido, con una duración de casi 2 minutos completos. La reproduje. Al principio solo se escuchaba silencio y mi propia respiración lenta, pero hacia el final, apenas audible, se escuchaba una voz de mujer mayor, muy parecida a la de mi abuela, repitiendo una frase que ella solía decirme de niño: ya casi es hora de cenar, mijo. Sin embargo, la historia no termina ahí. Al día siguiente, revisando más cajas de la casa de mi abuela, encontré un paquete de cartas dirigidas a su hermana, ya fallecida también, donde contaba con detalle algo que nunca supe de mi propia familia. En 1958, cuando mi abuela tenía apenas 16 años, ella y 3 amigas usaron esa misma ouija en una noche de tormenta, y una de esas amigas, según la carta, ya no volvió a ser la misma persona después de esa noche, hasta que finalmente la internaron por su propia seguridad y murió encerrada, sin poder explicar nunca bien qué había visto. Mi abuela escribió que, después de aquello, guardó la tabla convencida de que si nadie la volvía a tocar, lo que sea que hubieran invocado se quedaría dormido para siempre. Guardarla, según sus propias palabras, era menos peligroso que destruirla, porque una amiga suya había intentado quemar una tabla similar años antes, y el fuego, dijo la carta textualmente, no quiso prender sobre la madera, como si algo adentro se negara a arder. Y lo peor es que no fue solo una anécdota de juventud. La carta mencionaba fechas exactas, casi como un registro. Cada 13 de octubre, aniversario de aquella noche de tormenta, mi abuela reportaba ruidos en el ático durante décadas completas, año tras año, sin falta. Si te está gustando esta historia y quieres que sigamos compartiendo testimonios reales como este, considera unirte como miembro del canal. Tu apoyo es justamente lo que nos permite seguir investigando este tipo de casos con el cuidado que merecen. Y ahora sí, sigo contándoles porque faltaba la peor parte. Revisé el calendario esa misma tarde y, con un escalofrío que todavía recuerdo perfectamente, confirmé que esa noche, la segunda desde que encontré la tabla, era exactamente 13 de octubre. Decidí quedarme despierto, con la tabla frente a mí sobre la mesa del comedor, sin tocarla, solo observándola, esperando no sé exactamente qué. Pasada la medianoche, el puntero se movió solo, sin que nadie lo tocara, deslizándose lentamente sobre la madera hacia la esquina donde dice adiós, y después, de forma mucho más violenta, salió disparado fuera del tablero, cayendo al piso con un golpe seco. Sí, escuchaste bien, nadie lo empujó. Estaba sentado con las manos completamente sobre mis piernas, lejos de la mesa, cuando eso pasó, y entonces la luz del comedor,
la única encendida en toda la casa, empezó a parpadear cada vez más rápido hasta que finalmente se fundió con un chasquido eléctrico que dejó todo en oscuridad total. En esa oscuridad escuché con total claridad unos pasos lentos, arrastrando algo pesado, acercándose desde el pasillo, y cuando finalmente logré encender la lámpara de mi teléfono, alcancé a ver, apenas durante un segundo, una figura encorvada al fondo del pasillo, con las manos colgando hacia el piso, los dedos doblados hacia atrás desde el primer nudillo, en un ángulo que ninguna mano humana debería alcanzar sin romperse. Lo verdaderamente macabro empieza cuando, al revisar mi brazo esa misma madrugada, encontré una marca oscura, casi como una quemadura reciente, con la forma exacta de una mano de adulto, apretada contra mi piel con suficiente fuerza para dejar los bordes de la marca completamente amoratados y en carne viva en el centro. Al día siguiente, sin pensarlo dos veces, llevé la tabla a un terreno baldío alejado de cualquier casa, la rocié con gasolina y la quemé completa, quedándome ahí hasta que no quedó absolutamente nada más que cenizas. Esta vez, a diferencia de lo que mi abuela había escrito en su carta, el fuego sí prendió, aunque tardó casi 10 minutos en consumir por completo la madera, mucho más tiempo del que debería tomar un pedazo de madera de ese tamaño. Hoy, 2 años después, ya no encuentro notas de voz extrañas ni marcas en la piel, y el 13 de octubre pasa como cualquier otro día en mi casa, pero conservo, guardada en un cajón, la última carta de mi abuela, la que pedía quemar la tabla sin abrirla, y de vez en cuando la releo, pensando en cuántos años exactos pasó ella cargando con ese secreto sola, sin contárselo a nadie de la familia, solo para protegernos. Lo que aprendí de todo esto es que hay objetos de familia que se guardan por respeto y otros que se guardan solo porque destruirlos parece en el momento un riesgo todavía mayor, y que cuando alguien que amamos nos deja una advertencia clara, por más absurda que suene, quizás valga más la pena hacerle caso que satisfacer la curiosidad. Hola, me llamo Lupita, tengo 29 años, soy de Torreón, y lo que les voy a contar le pasó a mi mejor amiga de la infancia, Mariana, hace ya 6 años, aunque yo estuve presente en cada uno de esos días y todavía no logro explicármelo del todo. ¿Puedes siquiera imaginar esto? Tu mejor amiga, la persona más tranquila y racional que conoces, empieza a hablar con una voz que no es la suya, en un idioma que nunca estudió, mientras sus propios ojos se quedan completamente en blanco, sin pupila visible, por varios segundos seguidos, y tú, parada justo enfrente, entiendes que lo que sea, que empezó como un juego de Ouija en una noche aburrida, ya dejó de ser un juego hace un buen rato. Este relato lo vivimos juntas, un grupo de 6 amigas, y lo que pasó con Mariana durante esas 2 semanas cambió por completo la relación que todas tenemos hasta hoy, con cualquier cosa relacionada con la Ouija. Todo empezó una noche cualquiera, celebrando que Mariana había terminado la universidad. Alguien llevó una ouija como broma de despedida de soltera de la carrera, sin ninguna intención seria detrás. Nos reímos, hicimos preguntas tontas sobre novios futuros, sobre si íbamos a ser ricas, ese tipo de cosas. En un momento, alguien preguntó, ya media en broma, si había algo más en el cuarto además de nosotras. El puntero, que hasta entonces se había movido de forma torpe y evidentemente empujada por alguna de nosotras, se detuvo de golpe, como si algo lo hubiera frenado con fuerza desde abajo, y después se deslizó extremadamente rápido, directo hacia el sí. Mariana, que tenía los dedos sobre el puntero en ese momento junto con otras 2 amigas, se quedó completamente rígida, con la mirada fija en un punto de la pared que no tenía nada especial. Le hablamos, la movimos del hombro y no reaccionó durante casi 30 segundos que se sintieron eternos, hasta que finalmente parpadeó y preguntó, genuinamente confundida, qué había pasado.
porque ella no recordaba nada de los últimos minutos. ¿Por qué justo ella y no cualquiera de las otras 5 que también tocábamos el puntero esa noche? Es la pregunta que todas nos hicimos después, sin encontrar nunca una respuesta que nos convenciera del todo. Lo que sí notamos, ya en los días siguientes, fue que Mariana empezó a comportarse distinto, poco a poco, de formas tan pequeñas que al principio las ignoramos. Dejó de comer casi por completo, alegando que todo le sabía a metal, y empezó a dormir con las luces completamente encendidas, algo que jamás había hecho antes. Lo más curioso es que empezó a tener quemaduras leves en las muñecas, como si se hubiera rozado con algo caliente, aunque ella juraba no recordar haberse quemado con nada en la cocina ni en ningún otro lado de la casa. Sin embargo, la historia no termina ahí. Al cuarto día, su mamá nos llamó, asustada, porque había escuchado a Mariana hablando sola en su cuarto durante la madrugada, con una voz distinta a la suya, mucho más grave, sostenida durante minutos completos, en lo que sonaba como una conversación real, con pausas, como si alguien más estuviera respondiéndole desde el silencio. Lo más perturbador ocurrió la noche en que decidimos quedarnos a dormir con ella, ya preocupadas de verdad. Cerca de las 2 de la mañana, Mariana se sentó de golpe en la cama, con los ojos completamente abiertos, pero en blanco, sin ningún rastro visible de pupila ni iris, solo esa blancura opaca fija hacia el techo. Empezó a hablar, y su voz sonaba como si 2 personas hablaran exactamente al mismo tiempo, una octava más grave que la otra, ligeramente desfasadas entre sí, repitiendo frases en un idioma que ninguna de nosotras reconoció, aunque después, buscando por internet fragmentos de lo que alcanzamos a grabar con el celular, algunas personas en foros especializados en fenómenos paranormales aseguraron reconocer sonidos similares al arameo antiguo sin que ninguna de nosotras pudiera confirmarlo con certeza. Sus articulaciones tronaban fuerte con cada movimiento, un sonido húmedo y seco a la vez, como si algo dentro de su cuerpo se estuviera acomodando en un espacio que no le correspondía del todo. Y lo peor es que no fue solo una vez esa noche. Se repitió 3 veces, cada vez más larga, hasta que finalmente, exhausta, Mariana colapsó dormida durante casi 12 horas seguidas. Pensábamos que ya había pasado lo peor, pero nos equivocamos. Al despertar esa mañana, encontramos el espejo del baño de Mariana con palabras escritas desde adentro del vidrio, no sobre la superficie, sino como si la escritura viniera de detrás del espejo mismo, visible únicamente si te acercabas y respirabas cerca del cristal, empañándolo con tu propio aliento. Las palabras, en español esta vez, decían algo que ninguna quiere repetir completo hasta hoy, pero que empezaba mencionando el nombre completo de Mariana, incluyendo su segundo nombre, que casi nadie fuera de su familia cercana conocía. Cuando su mamá vio eso, decidió llamar de inmediato a un sacerdote conocido de la familia, sin esperar un solo día más. El sacerdote llegó esa misma tarde y apenas puso un pie dentro de la casa. Según nos contó después, sintió un peso extraño en el pecho que describió como una opresión física, no emocional. Roció agua bendita por toda la habitación de Mariana y en el momento exacto en que tocó su frente con los dedos mojados, ella abrió la boca en un grito que no sonaba humano del todo, mezclado con un segundo tono más grave por debajo, como si 2 gargantas gritaran al mismo tiempo desde el mismo cuerpo. Lo horrible fue cuando, durante ese grito, la piel de sus antebrazos se levantó en bultos pequeños que se movían despacio, como si algo se desplazara justo debajo de la superficie, buscando salida, antes de desaparecer nuevamente sin dejar marca visible. El sacerdote continuó rezando durante casi 2 horas completas, sin detenerse, hasta que Mariana finalmente se quedó completamente inmóvil, respirando de forma normal por primera vez en toda la sesión.
Cuando despertó horas después, no recordaba absolutamente nada de esos días, solo fragmentos sueltos, como imágenes de un sueño confuso. El sacerdote nos advirtió que quemáramos cualquier objeto relacionado con esa noche, incluyendo la ropa que Mariana llevaba puesta durante la sesión original de Ouija, y así lo hicimos, todas juntas, en el patio de su casa. Hoy, 6 años después, Mariana está casada, tiene una vida completamente normal y prefiere no hablar del tema con casi nadie fuera de nosotras, las 5 amigas que estuvimos ahí. De vez en cuando, entre nosotras comentamos lo sucedido, siempre en voz baja, como si hablar de eso demasiado fuerte pudiera, de alguna forma, volver a llamar la atención de lo que sea que haya estado ahí esas 2 semanas.